Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Para quienes nos visitan por primera vez, nosotros estudiamos la Biblia verso a verso, de principio a fin de todo un capítulo, de todo un libro, Estamos ahora en el Evangelio de Marcos y la serie se llama Diligentes en Cristo. El mensaje de hoy, el título es El pecado imperdonable. Diga, uy, qué bueno que vine. El pecado imperdonable. Y continuando con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, hoy tenemos delante de nosotros uno de los textos más complejos del Nuevo Testamento, complejo y ciertamente controversial, porque el tema es la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable. Y es un tema complejo porque el mismo texto nos lo dice, que aquella persona que comete este pecado no tiene jamás perdón. Y no sé si fue tu caso o hasta ahora que lo estás escuchando brincan algunas preguntas como es, pues no que Dios es misericordioso, que no Dios es compasivo, ¿cómo es que hay algún pecado que no perdona? ¿Por qué no perdonaría Dios el pecado de una persona? Bueno, son preguntas que vamos a ir contestando a lo largo del mensaje. Por otro lado, muchas personas dentro de la iglesia han llegado a pensar que han cometido este pecado imperdonable y que ya están desahuciados, que ya no hay esperanza para ellos. Y el problema, y qué bueno que estás aquí, es que hay una confusión, porque confunden este pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo con otros pecados graves. Y hay quien dice, pastor, es que, no sé, creo que yo ya no tengo perdón. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si yo he cometido ese pecado? Y de ser así, ¿lo debo dejar ya a la persona? Alguien que me comentó, yo cometí ese pecado, ya no oro más por él, ya lo dejamos. Vamos a contestar todas estas preguntas a lo largo del mensaje. Con la ayuda del Espíritu Santo, esta mañana voy a abordar estos versículos con la plena seguridad y certeza de que Dios va a hablarle. ¿Usted lo cree? Vamos a confiar en Él. ¿Están listos? Abra pues su papiro. Nada más se rieron los que vienen los miércoles. Si usted no se rió es porque no ha venido el miércoles. Abra pues su Biblia en Marcos 3:20, por favor. Y vamos a leer todo el texto que abordaremos el día de hoy. Si no trajo Biblia, se lo compartimos acá, pero no olvide traer su Biblia. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, es culpable de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre amado, te damos muchas gracias por estar en este lugar. Gracias por este tiempo que en tu soberanía has permitido que estemos aquí juntos, reunidos como tu cuerpo, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo nos asista, que nos permita escuchar tu voz detrás de la voz del predicador,
Disponemos nuestro corazón para escucharte y tratar aquello que tú quieres tratar con nosotros, pero te pido que nadie salga igual, que todos reciban un toque de tu mano, Señor, que todos reciban una palabra, respuestas, convicción, conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y ayuda, Señor, al predicador en este texto, que es un desafío, pero de tu mano y bajo el gobierno de tu Espíritu Santo lo conseguiremos. En el nombre de Jesús. Amén. Cada uno de los 4 evangelistas tienen como principio y como meta final el presentarnos a Jesús, pero varía cada uno en su objetivo. Por ejemplo, Mateo, en su evangelio, pretende presentarnos a Jesús como el Mesías prometido. Por eso, si tú lees el evangelio de Mateo desde el principio, él inicia con la genealogía de quién era hijo de quién y quién era hijo de quién y quién era hijo de quién, desde el principio hasta el fin, porque Mateo procura o pretende presentarnos a Jesús como el Mesías prometido. Lucas, en su evangelio, presenta a Jesús como el Salvador universal. Juan, el Verbo divino. ¿Sí? En el principio, Juan 1:1. ¿Cómo lo pretende presentar Marcos? Y muchos de ustedes ya estamos en la enseñanza número 10, ya tendríamos que saberlo. ¿Alguien sabe? Jesús, el Hijo de Dios. Nos lo ha tratado de decir en estos 3 capítulos que llevamos en 2 ocasiones. Jesús, el Hijo de Dios. Marcos nos ha mostrado al Señor Jesucristo sanando enfermos, echando fuera demonios, ¿sí? Hasta este momento. Más adelante lo vamos a ver callando al viento, alimentando a 5,000, pero hasta este punto en donde vamos de Marcos, hemos visto estas 2 partes, sanando enfermos y liberando endemoniados. Pero ahora el enfoque de Marcos es mostrarnos cómo reaccionan las personas ante esta verdad. O sea, hasta este punto es como Marcos ya va presentando a Jesús, pero viene el cuestionamiento. ¿Qué piensa la gente de Jesús? ¿Quién piensan ustedes que es Jesús? Y no lo vamos a saber como tal hasta Marcos 8, que es cuando el mismo Señor Jesús les dice a sus discípulos, ¿y quién piensa la gente que soy? Y ahí Pedro confiesa con sus labios, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Todavía no llegamos allá. De momento Marcos se enfrenta con 2 grupos. Su familia, es decir, la familia de Jesús, y un grupo de fariseos. ¿Qué piensan ellos de Jesús? ¿Quién es Jesús para estos 2 grupos? ¿Qué piensan de él? ¿Quién creen que es Jesús? Y es un buen momento para que yo te pregunte a ti, ¿para ti quién es Jesús? ¿Un gran maestro? ¿El Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Un hombre que dice la historia? Que dividió el tiempo y que a partir de que murió y el año 0 y antes de Cristo. ¿Quién es Jesús para ti? Y es una pregunta bien importante porque en la medida en la que tú tengas clara quién es Jesús para ti, es tu relación con él. Si solo es un buen maestro, no lo conoces. Y es pues, como Descartes, como Platón, ¿no? Un maestro, como Buda. Pero en la medida en la que tú lo conoces, tú te relacionas con él. Entonces eso es importante. Y Marcos nos da un poquito de contexto en la escena. Y comienza diciéndonos en el verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, que es algo que ya veníamos viendo. Como ya las multitudes, ¿no? Una vez más, aquí están. Ya para nosotros no es algo nuevo. De modo que ellos ni aún podían comer pan. No sabemos por qué lo está diciendo Marcos. Pienso en 2 opciones. Uno es que hay tanta gente que ni siquiera pueden alzar así como el brazo para comer. 1. O 2, por cuestión de tiempo. Es que hay tanta gente y están atendiendo a todo el mundo que no hay tiempo ni siquiera para comer. Solo nos dice eso, que hay una gran multitud y que hay un montón de gente y ni siquiera pueden comer. 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Qué le parece? Aquí tenemos delante de nosotros ese primer grupo. Los suyos. Hace referencia a su familia, específicamente su mamá y sus hermanos en la sangre.
Lo vamos a ver más adelante, yo creo que la siguiente semana, en el verso 31. Escucha cómo se lee en Nueva Traducción Viviente este versículo 21. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, diciendo, está fuera de sí. Nueva Traducción Viviente. Dios habla hoy, dice, cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. ¿Qué le parece? Mire, hoy usted y yo escuchamos o leemos textos así y nos parece difícil de entender. Porque tendemos a pensar que por vivir tan cerca de Jesús se superconvertiría, ¿no? ¿Sí lo piensan o no? No es cierto, eso es una gran mentira. Al contrario, es mucho más difícil viviendo ahí en la misma casa. Era mucho más complicado. Pensarlo así está lejos de la verdad. El mismo Juan, no vayan a ir, en el capítulo 7, verso 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Hasta los 30 años el Señor Jesús tuvo una vida normal en casa. Vivía con sus hermanos, convivía con su mamá, comían, crecieron juntos, lo veían lavarse los dientes. Normal. Es a partir del año 31, cuando inicia su ministerio, que lo comienzan a escuchar hablar y dicen, ¿qué te pasa? ¿Que quién te estás creyendo que eres? Si yo te conozco, ¿no? Roncas. Y te huele la boca. Y, o sea, yo, ¿qué Jesús ni qué nada? O sea, y se empiezan ellos a sacar de onda porque hay un choque cuando ya Jesús comienza su ministerio terrenal. Jesús comienza a hacer milagros. Ellos están ahí, de pronto lo ven de lejos y sanando enfermos, echando fuera demonios. Dicen, ¿qué onda con este hombre? ¿Sí es él? Sí, sí es él. Y ya lo ven saturado de trabajo al punto de que ya ni siquiera hay tiempo de comer. Dicen, ¿sabes qué? Hay que ir por él. Se va a enfermar. Ni siquiera ha comido. Ya enloqueció. Ya enloqueció. Vamos por él. Está fuera de sí. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron a aprenderle. Esa palabra es a esposarlo. O sea, no eran buena onda. Porque decían, está fuera de sí. Ha perdido la cordura. Yo quiero tomar una aplicación de esto, de esta porción. Porque esto mismo nos sucede a usted y a mí cuando nos volvemos a Cristo. Y mucho más si usted es el primero en su familia o el único, como fue mi caso. Se nos vienen encima, toda la familia. ¡Ah! Y empiezan las críticas. Y estás tú en la comida y se te ocurre decir, no, pues la Biblia dice, no, ay, ¿qué? Ya vas a empezar. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos lo han experimentado? Al punto en que te llaman loco, santurrón. A mí mi abuela me decía, ya vas a empezar de santurrón. Y le digo, ¿qué onda? ¿Quieres que me vuelva como antes? No, no, no. No, así mejor. Si quieres, ese camino me lo sé, ¿cómo ves? No, 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 síguenos hablando de la Biblia. Pero nos pasa. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque hay algunos aspectos de nuestra vida que todavía no han sido transformados. Y ahí es donde se meten. Pues no que vas a la iglesia. ¿No que llevas a dejar la cerveza? Nomás una, ¿no? Estamos en ese proceso de transformación y la familia son los primeros que nos están observando. Y con esto no te estoy dando una licencia para hacerlo, hermano, no me malentiendas. Y después, no, mira, entra la prédica del domingo, minuto 21. El pastor dice que si te puedes echar un cigarro, nada más uno, porque estás en tu proceso. No, no me malentiendan. O sea, tú ponle tu lucha. Estás en el proceso. Y la familia ve ese pequeño espacio y por ahí se mete. ¿Y qué onda? No, que no, ahí sigues en tu movida. Hipócrita, dice. No se olviden de esto. A Cristo le sucedió. A ti y a mí nos va a pasar también. No te claves en eso. No te desenfoques. Ni te lo tomes personal. Recuerda que a Cristo le pasó y siguió adelante. No te enganches. Sigue adelante. Amén. Sé paciente
y deja que ellos observen la obra que está haciendo Dios. Con todo lo que implica sus altibajos y todo, ahí está la obra haciéndose. Tú confía en Dios. Amén. Hasta que llegue el fruto. Y sí o sí, cuando el agua suba a los aparejos, primo, ¿no? Oiga, tío, tiene 3 minutitos. Me estoy separando. Ah, ¿y por qué me habló a mí, sobrino? ¿Por qué no le habló al vecino borracho? Bueno, entonces seamos pacientes. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos a dar paso al segundo grupo. Ya terminamos a la familia. ¿Qué pensaba la familia de Jesús? Que había enloquecido. Ve y agárralo y llévatelo para la casa. Quieto, le das de comer y que no se mueva. Vamos a ver este grupo. 22, versículo 22. Pero los escribas, atención con esto, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamados les decía en parábolas, 2 puntos. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes. Este segundo grupo nos informa Marcos, primero, que son escribas. Pero hay algo bien importante y es que han venido de Jerusalén, es decir, de la central. De la central de la religión judía, que es Jerusalén, hacen un grupo y dicen, vayan y vean a Jesús. Como unos auditores. ¿Cuántos conocen auditoría? ¿Sí? Yo fui auditor en el banco y hay que ir a hallar problemas. ¿Qué proceso está mal? ¿Dónde encuentras? ¿Qué está fallando en el proceso? Y este grupo viene desde Jerusalén a auditar, a observar, a analizar todo lo que está haciendo Jesús. Y ya tienen un tiempo ahí, oyendo y viendo lo que está pasando. Esto es bien importante. Yo creo, probablemente estuvieron ya en el milagro de la casa llena, es donde está sucediendo lo que estamos leyendo ahorita, están de regreso en Capernaum. Cuando estaba lleno, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas, y los amigos con su amigo paralítico y abren el techo, yo creo que desde ahí ya estaban. No lo sabemos. Si no, casi estoy seguro que sí estaban ya en la sinagoga el sábado cuando sana al hombre de la mano seca. Eso casi lo puedo asegurar. Y le acechaban, dice, para ver si en el día de reposo le sanaría. Por eso creo que eran ellos. Estaban al acecho, estaban atentos a ver el error, estaban esperando que fallara cuando lo de la mano seca. Pero el punto importante aquí es que escucharon y vieron. Ante esta evidencia, este grupo de escribas no tenían para dónde hacerse, hermanos. Ya era tan evidente la persona de Jesús, las enseñanzas que daba, las cosas que hacía, eran increíbles, no podían hacerse ya a ningún lado. No les fue suficiente solo cuestionarse, sino que ahora viene una pregunta importante: ¿de dónde viene el poder de este hombre? Ya no pueden hacer nada ante las evidencias, es un hecho. ¿Quién es Jesús? Lo que dice y lo que hace. Ahora viran la pregunta hacia decir, ¿de dónde viene su poder? Y aquí es donde empieza el asunto. Llegan a una conclusión y se aventuran a decir, 2 puntos, que tenía a Belcebú, es decir, a Satanás. Y que por el príncipe de los demonios, él echaba fuera a los demonios. ¿Qué le parece? Miren, cuando hay una persona con un corazón endurecido ante la palabra de Dios, ante las cosas de Dios, el Señor puede venir, puede hablarle, el Señor puede venir, darle evidencias, hacer milagros, cosas en su vida, pero si decide seguir por el camino de la dureza, comienza a hacer conclusiones muy extrañas, como le pasó a estos hombres. Y estas personas dicen locuras y hacen locuras, llegan a conclusiones ilógicas. Te lavaron el cerebro. ¿A cuántos les han dicho así? Eres un borrego.
ahí de todo el mundo. Y ya te sientes, ¿no? Dices, no, no es cierto, yo no soy ningún borrego, ya no voy a ir a la iglesia. Imagínese, hacía la primera, fuera. O quien dice que la religión es el opio, ¿no? Del mundo. Así llegan a conclusiones, les presentas a Jesús, les hablas de Jesús, ven a Jesús y por la dureza de su corazón llegan a conclusiones extrañas y dicen tonterías. Y aquí se pone todavía más serio el asunto, verso 23. Y habiéndolos llamado, me encanta. Vean la paciencia de Jesús. 2 patadas les podía haber dado. Hicieran 8:16. Pero no. Dice, a ver, vengan, acérquense. Les voy a explicar. Les decía en parábolas 2 puntos. A ver, vengan, se los voy a explicar de otra manera. Qué amor, qué paciencia. Necesitamos de esa paciencia. Dice, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Explíquenmelo. No es posible. Es ilógico, escribas. Y dice 24, si un reino está dividido, o sea, les está explicando con paciencia y cariño. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea, lo que ustedes me están planteando es ilógico, es una paradoja. No hay conexión, es una incoherencia. Y añade un segundo ejemplo que va sobre la misma línea, pero ahora toma un hogar. O sea, primero habló de un reino, luego habla de un hogar y luego habla de una persona para aplicar el mismo principio. 25. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. ¿Cuántos lo sabemos? Ahí está papá, ahí está mamá. Papá dice, vete a dormir. No, casi siempre son las mamás. Vete ya a dormir. Y el papá, oye papá, pues está el programa. No, está bien, quédate. ¿Y quién sufre? La criatura. Dividido, ya no sabe. Ese es un principio bien importante. Entonces habla de un reino, luego habla de un hogar. Ya ve el valor de que estemos sobre el mismo casa dividida. En México decimos una expresión que sería como darse un balazo en el pie, ¿no? Dice Jesús, eso es, si estuviera en México, diría, eso es como darse un tiro en el pie. O sea, es atentar contra ti mismo. No tiene sentido. Yo pensaba en un ejemplo, y es como aquellas personas que se cortan. ¿Sí sabe del cutting? ¿Qué hay detrás del cutting? Un deseo de morir. Solo tal vez falta valor para hacerlo determinadamente, pero comienzan a hacerse cortes en los cuerpos. O sea, atento contra mí mismo, es el mismo principio del alcohol, de las drogas. Es como, no quiero esto, pero no me atrevo a tal, entonces voy poco a poco. Y eso es lo que está diciendo Jesús, eso es atentar. O sea, es ilógico, no podría ser así. 26, y si Satanás, concluye Jesús, hace una conclusión, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, ¿qué es lo que estaría haciendo? Pues no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. ¿Sí nos queda claro? Yo creo que sí. Pero fíjense, Jesús va todavía más allá y les da otra parábola. Es increíble. O sea, para la paciencia y todo. Dice, miren, 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Es increíble, yo aprendí porque yo pensaba al revés. Aquí en esta parábola, Satanás es el hombre fuerte. Satanás es el hombre fuerte y sus bienes son las personas que viven gobernadas por el pecado, atrapadas. ¿Qué le parece? Jesús es el único que venció, vence y vencerá a Satanás. El Dios Trino es el único, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el principio está así. ¿Cómo? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué lo dice? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, el linaje de Jesús. O sea, Jesús, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, Jesús
Le va a pisar la cabeza, la serpiente la va a matar, la va a destruir, y la serpiente lo que va a hacer, según este texto, te herirá en el calcañar, es decir, la muerte de Jesús. Ya estaba desde ahí. Nueva versión internacional dice, te aplastará la cabeza. Esto nos enseña en la parábola que Jesús es el hombre fuerte, que se pone por sobre Satanás, que tiene más poder y tiene más autoridad para atarlo a él y liberar a las personas. Es lo que ha venido haciendo en los versículos anteriores. No le pide permiso. ¿Se acuerdan el que lo sacudía? Lo toma, lo reprende y lo libera. Es poder y es autoridad muy marcada y muy clara de parte de Jesús. ¿Se entiende? Ok. Marcos 2:5. Si ya entendimos lo que traté de explicar, ya aplicado, Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está el poder, la autoridad de Jesucristo ejecutada. En el verso 11, a ti te digo, los cuestiona a ellos, ¿qué si les digo tus pecados son perdonados? ¿O no? Va al 11 y le dice, a ti te digo, levántate. Y se levantó enseguida, se ejecuta el milagro. No le pide permiso a Satanás ni a nada. O cuando la mano seca en Marcos 3:5, extiende tu mano. Y él extendió la mano y la mano le fue restaurada al momento. Ahí lo vemos. O bien en el verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahí está. Ata al hombre fuerte, es decir, Satanás queda neutralizado. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Marcos 1:25. Jesucristo está atando al hombre fuerte de la casa, al gobernador de este mundo, y saquea sus bienes, es decir, trae salvación, libertad y sanidad a las personas que estaban cautivas. ¿Sí logré explicarme? Muy bien, vamos a avanzar. Solo quiero hacer una aclaración importante. Es solamente Jesús quien puede atar a Satanás. Necesitas analizar y cuestionar tus oraciones. Tú no puedes atarlo. Porque hemos sido enseñados en otros ministerios, átalo y repréndelo. Tú no puedes. Por favor, dejemos de orar de esa manera. Tú puedes orar y pedirle a Jesús que lo ate, lo reprenda, lo expulse, lo reprenda, pero tú y yo no tenemos ese poder. Por favor, desengáñense de esa parte. ¿Queda claro? Gracias. Verso 28, no saben qué ganas tenía de llegar hasta aquí. De cierto, os digo que todos los pecados, ¿cuántos? Todos serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Es maravilloso. Me encanta, es glorioso. Así lo estableció Dios. Y siempre y nunca lo olviden. Siempre recuérdalo y nunca lo olvides, no importa lo que hayas hecho. Todos los pecados. Pero aquí es donde está la mayor confusión y mezclamos el pecado imperdonable y decimos, no, y quedan las personas cautivas de su condenación. Es que no sabe, pastor, lo que yo hice. Pastor, es que yo robé. El texto dice que eres perdonado si te arrepientes. ¿Sí dice o no? Sí. Pastor, yo cometí un homicidio. Perdonado. Y tendemos a confundir esa parte y dices, no, yo cometí el pecado imperdonable, maté a una persona. Y ahí estás atrapado por Satanás, viviendo en esa condenación, triste, deprimido, con pesadillas, años, hermanos. Y cuando llegas a este texto y dices, wow. Y yo lo viví, se los he compartido. Una persona que me confesó un homicidio, encontró a su esposa con alguien más en su propia casa. Tenía un arma, la sacó, lo mató a él. Ella alcanza a escapar. Dice él, pero yo también la iba a matar a ella. Solo alcanzó a escapar. Y con lágrimas me dijo,
Yo no era pastor. Me dijo, hermano, ¿tú crees que Dios me perdona? Sí, sí, porque la Biblia lo dice. Si tú estás verdaderamente arrepentido, Dios te perdona. Y él lo creyó, Dios lo restauró y meses más tarde lo vi con su hijo y de lejos me vio y me saludó. Pero eso dice la Biblia. Y alguien me dijo, ¿y cómo te atreviste a decirle que sí? Porque la Biblia lo dice. Y no nos confundamos, cualquiera que sea. Pastor, yo cometí adulterio. Rompí ese pacto matrimonial y yo creo que Dios ya nunca me lo va a perdonar. No, ahí dice que sí. Solo tienes que ir a Él y confesarlo. Y estar verdaderamente arrepentido, eso yo no lo sé, ni tu esposa lo va a saber, solo tú y Dios lo saben. Si estás verdaderamente arrepentido, Dios dice que te perdona, tienes que creerlo. Y no es el pecado imperdonable, vamos aclarándolo. Robo, homicidio, hay quien por un acto homosexual queda condenado, queda atrapado, dice, no, esto ya jamás, Dios nunca me lo va a perdonar. Y no lo hablan con nadie por la vergüenza que ocasiona. Y por dentro se van carcomiendo y sufren. Dicen, si yo pudiera hablar de estas cosas con alguien y siquiera saber si Dios me podría perdonar, Dios te perdona. Si tú estás aquí escuchándolo o estás escuchándonos por los medios electrónicos, tienes que saberlo, Dios te perdona. Y toda blasfemia, es decir, todo insulto con mis labios, cualquiera que sea, Dios lo perdona. Creo que el texto es contundente y es amplio. Ya no cabe nada. Todo, perdonado, perdonado. Todo lo que me puedas decir. Pecado y blasfemias, perdonados. Y es un texto maravilloso. Y creo que lo pasamos muy a prisa, ¿no? Cuando lo leemos, y pasas, pero no nos detenemos a ver la belleza. Es un texto muy bello y muy profundo, porque quizás no somos conscientes de nuestra propia iniquidad. Si fuéramos conscientes de nuestra propia iniquidad, entonces seríamos conscientes de nuestra gran necesidad de perdón, de esa misericordia que necesitamos. Todos aquí en este salón somos muy pecadores. Y pasamos el texto como de largo, pero es maravilloso, es bello. Todos los pecados serán perdonados. Son palabras dulces saliendo de los labios de Jesús. Imaginen las personas que estaban ahí. ¿Cuántas cosas vendrían luchando? ¿Cuántas cosas vendrían sufriendo y oyendo de labios del Señor? Y solo de escucharlo sería como, wow, puedo tener perdón. Jesús, ¿y todos? Sí. ¿Los de mi juventud? Sí. Y ahora que soy viejo, los de mi vejez también, también. Wow. ¿Y los pecados de mi mente? También. ¿Y los de mis manos? También. ¿Y los de mi lengua? ¿Y los de mi imaginación? ¿Cuántos luchan? ¿Cuántos luchamos con los pensamientos? Es porque estoy pensando esto. Es terrible. También. Perdonado. Todos pueden ser perdonados. La sangre de Cristo puede limpiarnos, hermanos. Tiene poder. La justicia de Cristo puede cubrirnos y quitarlos de la mirada del Padre. Y ese es el Evangelio. Gente alejada de Dios, enemistada con Dios, ahora por la fe en Cristo, ya el Padre te ve y ve a Jesús en ti. Dice, Señor, no, pero yo hice esto. Te dice, no sé de qué me hablas. Están en el fondo del mar. Están en lo más árido del desierto, pero hay algunos que les encanta hacerse al buzo. Les encanta hacerse al buzo. Y ahí van y se vuelven a sumergir a sacarlo porque están acostumbrados a vivir en condenación. Y ahora vienes, Cristo te abre la jaula, sales y no sabes volar y te regresas a la jaula. No, soy un homicida.
soy un mentiroso, soy un ladrón, soy un... Y ahí te regresas y el Señor te ve y te dice, ¿en serio? ¿Quieres una? Verso 20, pero, diga pero, ahí está el pero. Y aquí está la excepción, porque más de uno yo sé que estaba luchando y como todos los pecados y todas las blasfemias, pero después dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquí está el pero. Todos los pecados y todas las blasfemias, pero ahí hay una excepción. Cualquiera, hombre, mujer, judío, hebreo, australiano, mexicano, cancunense, whatever. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Upa, es como las letras chiquitas, ¿no? CAT 118% y le firmas. Ya me dieran el crédito y dices, uy, ¿revisaste el CAT? ¿Qué es eso? ¿Gato en inglés? Costo anual total. Este es un asterisco y una letra chiquita. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, es culpable de juicio eterno. ¿Por qué? Y ahí está la respuesta. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Qué es entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ya, llegamos para que te quites la curiosidad. A primera vista parece una contradicción, pero para explicarlo tenemos que ver todo el texto otra vez. No voy a leerlo, solo ya lo tenemos, voy a ir a echar mano del texto. Estamos hablando de un grupo de personas que vinieron desde Jerusalén como auditores a ver qué estaba sucediendo con este tal Jesús. Y ahí están. Y ellos lograron presenciar de así a Jesús hablando y a Jesús haciendo milagros. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Es importante aclarar que todo lo que el Señor Jesús hacía, lo hacía mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé o por qué lo digo? Porque lo vimos desde el principio del Evangelio. Aparece la palabra Espíritu Santo en cuanto Juan bautiza a Jesús y sale del agua y aparece por primera vez en Juan 1 la palabra Espíritu Santo. Después en Marcos 1:9 dice, y luego cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu con mayúscula, no dice Espíritu Santo, pero sabemos que si viene mayúscula hace referencia al Espíritu Santo, al Espíritu como paloma que descendía. Ahí está la llenura del Espíritu sobre la persona de Jesús. ¿Sí? Después en el versículo 12 del mismo capítulo 1, luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es decir, yo no quiero hacer esto, ¿no? Hablaba con una persona y me dice, es que yo no puedo perdonarlo. No importa que no puedas, tienes que hacerlo, es una decisión. Y Jesús probablemente no quería ir al desierto, pero es obediente al Espíritu Santo y es llevado por el Espíritu Santo. Obedece a la voluntad de Dios y al gobierno del Padre. Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿A quién conocían? Pero al Espíritu Santo. A Jesús apenas iba llegando y le grita, Hijo de David, ¿y qué tienes contra nosotros? Pues ni había hablado. Era el Espíritu, la llenura del Espíritu. Ahora sí voy al punto. El pecado imperdonable del que Jesús está hablando hace referencia a aquellas personas que han visto, que han oído y han rechazado. Y le atribuyen ese poder a Satanás. ¿Quedó? ¿Sí quedó o no? Nueva Traducción Viviente se lee, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Por eso no es poca cosa. Por eso es bien importante que prestemos mucha atención a esas palabras. Porque ahora muchos pastores y maestros hacen un sobreénfasis en el amor. Y esto, no, tú pasa de largo, esto no es tan importante como Jesús es amoroso. El Padre es amoroso, ama a todos, recibe a todos. Y es importante detenernos por la responsabilidad que conlleva este versículo. Habla de una persona
que es convencida por el Espíritu Santo. No sé cuántas semanas tienes aquí, pero habla de alguien que es expuesto al Evangelio, está escuchando y dice, oh, el pastor parece que está hablando de mí. No, es el Espíritu obrando. Se los prometo, es más de 100 veces que yo he oído esa historia. Dice, yo llegué a la predicación y dije, no, le contaste al pastor lo que pasaba entre nosotros. Yo voy verso a verso, imagínense, si yo me dedico a estar haciendo un mensaje como para cada quien. Y dice, no, pero no lo dijo por mí. Y pasa. Y el Espíritu te está hablando y el Espíritu te está hablando. Y vuelves la siguiente semana, presencias algo especial, dices, órale, ya estás testificando, ¿no? El Espíritu te está mostrando y tú, pero no, yo creo que el pastor le dijo, no, tírate y así dices, ay, y yo ahora sí, como para que los demás se conmovían y te haces un coco, pero sigues como negando. No. Y pasan las semanas. Y Jesús dice en este texto, no hagas eso. No hagas eso porque en una de esas veces regresas al mundo y quizá ya no vuelvas el próximo domingo. Y ya no vas a poder pedir perdón. Ya va a ser demasiado tarde. Miren, ambos grupos están como jugueteando con un pecado, que es incredulidad. La familia y los escribas. Pero ellos es mucho más peligroso lo que están haciendo. Porque sabemos que la familia más adelante sí creyó. Sí, eso lo sabemos bien. Y si tú estás aquí escuchando, una vez más, igual que la semana pasada, y Dios te está hablando, deja de vacilar. Deja de vacilar, quizás esta sea la última oportunidad que tengas. O quizás no, pero yo no jugaría con eso. Después de esto yo le pondría la seriedad que corresponde. O sea, y más ante esos brazos abiertos diciendo todos los pecados, yo corro mejor a sus brazos y le digo, Señor, soy culpable. Porque quizás sea demasiado tarde. Y déjame te doy solo 2 ejemplos de alguien que le sucedió. El primero de ellos fue Esaú. Esaú fue ligero, vendió su primogenitura y dice Hebreos 12, 16 y 17, porque ya sabéis que aún después, a ver si quieren proyectarlo, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ahí está. Aunque la procuró con lágrimas. O sea, lloraba. Dice, ¿qué hice? Pero llegó a tal nivel de dureza de su corazón que no podía arrepentirse. De eso es de lo que está hablando. El segundo ejemplo es Judas. Imaginen esto es tremendo. Vivió al lado de Jesús junto con los 12. Dormía con él, compartían los alimentos. El milagro de los 5,000 recogió todo con ellos, bromeaban, se aventaban pan, no sé, lo más íntimo con Jesús. Vio a Jesús enseñar, vio a Jesús sanar, liberar, callar al viento. O sea, ¿quién más cerca que Judas? Pero llegado el momento lo entrega. Y sabe que hizo mal. ¿Cómo sabes, pastor? Porque devolvió el dinero. Dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y se lamenta. Pero no puede correr a Jesús y decirle, perdóname, como lo hizo Pedro. ¿Por qué? Pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y quizás tú estás aquí esta mañana y has estado escuchando una y otra vez.
Quizás te has alejado y por la condenación no habías venido. Pero si hoy estás aquí, es una muy buena oportunidad para reflexionar si has estado jugueteando. Y que puedas ir evolucionando negativamente en tu dureza en el corazón, al punto de llegar a una categoría diamante. Ya no. Es eso, esa es una posición mental y espiritual en donde la persona sabe y reconoce, pero no puede venir al Señor. Y fue mejor y se colgó y se quitó la vida. Ya sabemos dónde está hoy. Son consecuencias eternas. Saltan algunas preguntas. Es muy amplio esto, nos podríamos llevar una serie en completa, de verdad. Preguntas como, ¿qué debo hacer si conozco a una persona que cometió este pecado? ¿Debo seguir orando por él? La respuesta es sí. Mientras tenga vida, hay esperanza todavía para esa persona. Otra pregunta que puede surgir si tú estás aquí, tal vez estás oyendo y tú dices, ¿qué pasa si soy yo? ¿Qué pasa si soy yo el que ha cometido este pecado? Yo te diría, aún hay esperanza. El hecho de que lo reconozcas y lo lamentes es una muy buena señal de que tienes esperanza y puedes encontrar perdón. Mientras no estés muerto, todavía puedes arrepentirte. Amén. Hay esperanza, hay esperanza. Yo encuentro en este texto la esperanza a través precisamente de ese grupo de escribas, de fariseos que están siendo expuestos y mucho más en cuanto a la familia. Al final la familia ahorita está cuestionando, ¿quién es este? Perdió la cabeza tu hermano. Mamá, pues sí es tu hijo, sí, pero ¿qué le pasa? Vayan por él y apréndanlo. Más adelante leemos las cartas de Santiago y de Judas, medios hermanos de Cristo, y ambos en sus cartas escriben esclavos ¿de quién? De Cristo. Reconocieron que era el Mesías, reconocieron que era el Hijo de Dios. Su mamá probablemente les explicó, miren, yo antes de casarme con José, tan a la mano ahora en Navidad. Pero ¿cómo, mamá? ¿No se conocieron? No nos conocíamos. Y dije, este me va a dejar. Y entonces sí es el Hijo de Dios. Y cambiaron, el otro grupo no. Más se endurecieron hasta matarlo. Conclusión, y con esto voy a cerrar. El pecado imperdonable, préstenme mucha atención, esto es bien importante. El pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo como tal es estar frente a la persona de Jesús, escucharlo, verlo, hacer milagros y determinadamente desecharlo y atribuirle ese poder a Satanás. ¿Estamos? Por lo tanto, ustedes podrían decir, pero yo ya no puedo ver a Jesús. Entonces es cierto, como tal ese pecado ya no podría ser hasta que no veamos personalmente a Jesús. Y eso es una parte positiva, pero no es tan sencillo. El principio es el mismo. En cuanto a exponerte al Espíritu Santo y que te habla y que te ministra y que te convence de juicio, de pecado, de justicia, y decides endurecerte. Decides decirle no, 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 semana a semana. ¿Qué debo hacer si creo que he cometido el pecado de blasfemar al Espíritu Santo? Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Y si eres hijo o hija de Dios y ya estás en la fe y crees que has fallado, Hebreos 10:26, quiero terminar con eso. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Es un buen tiempo para evaluar. ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde estás parada? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué implicación tiene su sacrificio para ti? ¿Crees que es el Hijo de Dios? Vamos a ponernos de pie para darle gracias al Señor.
Padre, te damos muchas gracias por estos textos. Gracias por tu palabra, porque quedaron grabadas las enseñanzas, las palabras de labios de Jesús en la Escritura. Hoy más que antes tenemos certeza de que esas palabras no han sido manipuladas, de que son palabras que provienen de tu corazón, Padre, a través del Hijo, y que seguimos oyéndolas vivas y eficaces como del Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias por esta advertencia. Gracias, Señor, porque en medio de toda la agitación, de los pendientes, de las angustias que nos cargan en la semana, podemos tomar este tiempo en tu presencia y ponernos a tus pies y encontrar alivio. Señor, tú eres hermoso, Jesús. Dice la palabra que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia fue derramada sobre ti, Jesucristo. Hoy queremos darte las gracias por tus enseñanzas, Dios. Si hay una persona en este lugar que ha venido dudando, que ha venido vacilando, pedimos por él, Señor. Que los convenzas, que las convenzas, Dios, como lo hiciste con cada uno de nosotros, hasta poder mirarte en persona y doblar sus rodillas, rendir su vida, confesar sus pecados y conocer el perdón, la ligereza de que nos sea quitada esa carga de culpas, esas condenas, Dios, que estaban en nuestra mente y en nuestro cuerpo, recordándonos cosas que hicimos. Todos teníamos esa mochila, todos traíamos esa carga, Señor, pero tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Señor, quítala, Jesús. Quita de nosotros toda esa condenación, Señor. Si hubo alguien aquí que estuvo viendo algo incorrecto, Dios, anoche, por favor, perdónalo. Señor, perdona, Dios, a aquellas, Dios, que están haciendo lo que saben que no deben hacer. Y permítenos correr a ti, Señor, que la condenación nunca nos alcance de tal forma que aún sabiendo que eres tú el que puede perdonar, no vayamos a ti, Señor. Eso va a acarrear una condenación eterna. Hoy venimos a ti y confesamos, Señor, nuestro pecado. Y te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que tu sangre sea sobre nosotros, tu justicia nos cubra, para que el Padre pueda mirarnos con agrado y se agrade en nuestras vidas porque logra ver a Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, y la iglesia dice, amén. Eres mi Dios, mi alma te anhela.